Y estamos en esta noche con un tema que durante los próximos meses estaremos desarrollando, utilizando, además de nuestro libro de texto, que es la Biblia, utilizando este librito pequeñito que se titula Adoración en Familia. Esperamos recibirlo durante las próximas semanas. Así es que mire, es cortito, como dice Pastor Gil, con una tacita de café. Antes de que usted termine la tacita de café, se termina el libro. Mi hermano, y el tema en esta noche que vamos a estar desarrollando es cómo edificar el hogar. Y algo nos caracteriza a los dos pastores, y es que cuando nosotros damos la introducción al tema, queremos dar una introducción, claro está, dirigida por el Señor, lo más clara posible para que luego, cuando entremos en el libro, usted pueda decir, bueno, por razón el autor del libro está hablando de esta manera. Pero a mí me gusta preguntar. Y la primera pregunta que yo le tengo a la iglesia en esta noche es, ¿usted cree que la familia está en crisis? Sí. ¿Usted ha escuchado esa frase que es común en este país? Le echamos la culpa de todas las cosas que posiblemente ocurran en este país desde la perspectiva social a la familia. Los crímenes en este país, le echamos la culpa a la familia. La delincuencia juvenil, le echamos la culpa a la familia. ¿Y es cierto o no es cierto? Que no tienen a Cristo y esto es condición del pecado. Lo que pasa es que nuestros gobernantes, lamentablemente, cuando no están siendo dirigidos por el Señor, buscan muchísimas justificaciones y muchísimos remedios para solucionar problemas tan graves como los que he mencionado, que meramente son parchos. Gastan millones de dólares en programas de educación, en programas de rehabilitación, y no están funcionando. Y cojamos un ejemplo sencillo. La semana pasada se asesinaron en Ponce 5 personas. ¿Usted vio las edades de esas personas? Jovencitos. ¿Qué dicen las estadísticas de crimen en este país? Que lo que está ocurriendo con nuestra juventud es algo terrible. Ahora, dentro de la iglesia, ¿cree usted que tenemos crisis de familia? No estamos exentos de eso, mi hermano. Yo le voy a compartir con ustedes unas estadísticas. Y voy a ir poco a poco para que poder explicárselas, porque esta clase era para el miércoles que viene, pero por la situación de nuestro pastoril, pues la tuve que adelantar a las millas. No pude preparar una transparencia que quería traer para que ustedes vieran las estadísticas. Mire, hace 12 años, dos evangelistas muy conocidos en Estados Unidos y en el mundo, Ray Comfort y Kirk Cameron, se dieron a la tarea de hacer un estudio sociológico de cómo está la familia cristiana en Estados Unidos. Y son evangelistas que se dedican, su estilo de evangelizar es precisamente haciendo preguntas. Y están constantemente en la calle. Y ellos van a distintos lugares. Y mire la data bien interesante que ellos levantaron. Dentro de la iglesia, mire, millones de creyentes piensan que Jesús pecó en contradicción a lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 5:21 y Hebreos 4:15. Yo le pregunto, ¿qué cristiano que realmente conozca la Escritura puede concluir que esto es posible? Pero millones de cristianos piensan que sí es posible y que Jesús pecó. Y usted ha escuchado la falacia que hay por ahí de María Magdalena con Jesús, ¿verdad que sí? ¿Ok? Mire lo próximo. Millones de cristianos consideran que la Biblia, el Corán y el libro de Mormón son iguales. Oye, aquí dimos una clase de religiones del mundo, ¿se recuerdan? Establecimos con toda claridad, partiendo de la Biblia, cuáles son las grandes diferencias del cristianismo y las contrastamos, ¿verdad?, con cada una de estas religiones. Pero se ha introducido en nuestra sociedad lo que se conoce como una cultura woke. ¿He escuchado el término? Donde poco a poco, se van aceptando verdades que son pseudo verdades,
de distintas índoles. Y una de ellas son la religión. Estamos tratando de tergiversar lo que dice la palabra del Señor. Estamos tratando de crear confusión con respecto a lo que dice la palabra del Señor y lo que profesamos y practicamos los cristianos. No, lo importante, dicen algunos, que es el amor. Pero el amor que hablan estas personas es un amor totalmente distorsionado. Porque cuando usted evangeliza, cuando usted lleva el evangelio a las personas, ¿por qué usted lo hace? Mi hermano, aquí hablamos de evangelismo. ¿Por qué? ¿Por qué usted evangeliza? Por el amor de Cristo que ha depositado ese amor en nosotros, pero lo hacemos. Es un mandato. Esa es la misión que tiene la iglesia sobre la faz de la tierra. Ahora, el hecho de que nosotros amemos al Señor y llevemos el evangelio implica que vamos a pasar por alto el pecado de las personas. No, porque entonces usted está contradiciendo. Si usted pasa por alto el pecado en esa persona y no se lo señala, como dice la palabra del Señor, es la palabra del Señor la que escudriña nuestro corazón, es la palabra del Señor la que nos mira como si fuera un espejo. Por lo tanto, si usted oculta las verdaderas nuevas de salvación, usted no está amando a la persona. ¿Me van siguiendo? Pero el amor ahora lo llevan a un extremo de tolerar todo. Porque el que no acepta el comportamiento de los demás, entonces no está mostrando amor. Miren las contradicciones. Cuando usted va al libro de Mormón, cuando usted va al libro, por ejemplo, al Corán, usted va a ver que se habla de amor. Y no se señala el pecado de las personas como lo señala la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestro espejo. La palabra del Señor es el fundamento del cristiano, es el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo yo puedo decir que soy cristiano si no conozco, si no escudriño, si no paso tiempo deleitándome con la palabra del Señor? Y mire lo que continúan diciendo estas personas en su estudio, el 54% de los cristianos que ellos entrevistaron no cree que Dios tiene absolutos morales. ¿Qué significa eso? Si Dios no tiene absolutos morales, entonces la verdad de Dios no es absoluta. Y aquí entonces entra el relativismo. Usted ha escuchado la frase, no, pero lo que para ti es bueno no necesariamente para mí es bueno. Si no hay absolutos morales, no podemos establecer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me va siguiendo? Porque entonces lo que es bueno y lo que es malo va a depender de la cultura y de las personas, ¿bien? De acuerdo a las ideas que puedan tener. Y no pueden haber dos verdades. Y una de las estrategias que el enemigo está utilizando para atacar la iglesia es precisamente atacar la Biblia, porque la Biblia es el fundamento de la verdad. Y por eso constantemente le estamos diciendo a las personas en iglesias grandes que parecen coliseos, que ya los pastores no quieren que los llamen pastores, que se llaman conferencistas, se llaman recursos, se llaman exponentes, coach. Entonces ya no predicamos la palabra de Dios. Y si no predicamos la palabra de Dios tal y como tenemos que predicarla, ¿qué verdad estamos enseñando? Recuerden que el tema es cómo edificar el hogar cristiano. Y estamos estableciendo el fundamento de eso. Otro aspecto bien importante. Mire qué pasa entre los jóvenes. Dice este estudio que entre los jóvenes, el 61% de los cristianos cree, jóvenes, que el cielo se gana por obra. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue en vano. El 63% cree que musulmanes, budistas, cristianos y judíos oran al mismo Dios. El 58% creen que todas las religiones enseñan verdades igualmente válidas. Pero mire esto otro. Y aquí es donde me agarro para el fundamento del tema hoy. El 88% de los niños que se crían en hogares, por favor, y lo voy a poner entre comillas, cristianos, abandonan la iglesia a la edad de 18 años para no volver jamás. ¿Escucharon el porciento, verdad? ¿Cuánto fue? El 88%. Mi hermano, esto es aterrador.
persona, hermano, no necesariamente para alguien malo. O sea, ¿quién dijo que eso era malo? ¿Por qué? O sea, ¿quién establece? Porque no hay una verdad absoluta. Y la verdad es, entonces, la verdad es relativa. Y así mismo sacan ejemplos. Porque razón, oye, perdonando que sea tan gráfico. Porque dicen que yo darle una bofetada a mi hermano y digo que se muere por eso. ¿Quién establece? Eso es así. Porque robar, no, porque para que lo vea mi hermano, porque robar no es malo. Malo que te cojan. Ahí llegamos. El 88% de los jóvenes cristianos que van a la edad de 18 años y no regresan a la iglesia. Eso es así. Bien alto. De hijos de pastores y de líderes de iglesias, matrimonios en crisis, hogares en crisis. Hermano, ¿cómo podemos definir esta palabra? ¿Qué es un hogar? ¿Es más que una casa? Ujú. Se supone que esté fundamentado en la roca. Ujú. Es un refugio seguro. Refugio seguro. Por eso. Ujú. Eso es un mover, porque la casa como dinero tiene una estructura. Una casa la tienes aquí, la vendes y te mudas a otra. Pero esos valores que tienes te los llevas independientemente de la estructura que sea. O al lugar donde conviva. Ese es el objetivo. Eso es así, miren. Hogar. Calor. Qué bien. Si lo vamos a definir, vaya al diccionario Real Academia de Español a la Lengua, lo pueden buscar. La RAE. Significa calor. Significa fuego. ¿Calor de qué? Del amor de Cristo que fluye en ese hogar para cada uno de los miembros del hogar. Salmo 127.1. ¿Qué dice? De memoria. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y continúa diciendo, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuál es la verdad absoluta para el cristiano con respecto al hogar? ¿Qué debe ser el hogar? Lugar donde adoramos a Dios, donde el fuego del Espíritu Santo constantemente está presente en los miembros de ese hogar, donde la palabra de Dios tiene que ser el manual, la guía constante en el hogar. No podemos hablar de adoración, que es lo que habla el libro, de adoración en familia, si no conocemos al Señor, si no practicamos unas disciplinas espirituales en el hogar. No podemos realmente dirigir un hogar como nos manda el Señor, que lo glorifique a Él, si realmente, mi hermano, no le conocemos. Por eso es que es sumamente importante que la palabra de Dios sea la guía en nuestro hogar. Pero primero, antes que esto pase a los hijos, porque no pasa por transmutación, si los hijos no ven el ejemplo en sus padres, mi hermano, entonces, ¿qué usted espera? O sea, el Espíritu Santo de Dios toca las vidas como el Señor quiere hacerlo. Pero en un hogar debe estar cimentado y fundamentado en la palabra de Dios. Y ya mismo lo vamos a ver. Salmo 128 completito. ¿Quién me lo lee? No sé cuántos de ustedes han leído este salmo. Me imagino que sí. Pero se han detenido a pensar en cada uno de los versículos. Yo, si me hace el favor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer estará como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo, alrededor de tu mesa. He aquí que así será. Bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígame Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén. Todos los
Hermano, ¿qué nos dice ese Salmo 128? ¿Qué nos dice ese Salmo anónimo? No sabemos quién lo escribió. Pero ¿qué es realmente lo que nos dice la palabra de Dios en ese Salmo? Mire la primera oración. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, gozoso. Feliz, gozoso. Aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No pasemos por alto ese versículo. ¿Quién es el que teme a Jehová? El que hace la voluntad de Jehová. ¿Quién se puede llamar discípulo de X maestro? El que imita a ese maestro. Oiga, podemos decir que somos cristianos y que somos de Cristo. Pero en el diario vivir, no vivir conforme a lo que dicen nuestras palabras. Eso se llama falta de integridad. Y lo que nos está diciendo el salmista ahí, lo que nos dice el salmista es, si tú quieres caminar en los caminos del Señor, tienes que conocerlo, tienes que amarlo, tienes que temerle. Volvemos otra vez entonces a las estadísticas. ¿Cómo podemos tener unos hijos que amen al Señor? ¿Cómo podemos tener una generación que ame a su país, que sea productivo, si no conocemos los fundamentos? Alguien que me lea rapidito y sigo en el Salmo 128, no lo voy a dejar en el aire, pero vamos a compararlo con lo que dice el versículo 3 del Salmo 11. Si pueden destruir los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ajá. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué habrá? ¿Qué será del justo? Dice otra versión de la palabra de Dios. ¿Qué habrá de hacer el justo? Ahora, ¿de qué fundamento? Ese temor a Jehová. ¿Lo tiene nuestra sociedad? ¿Lo tenía en algún momento determinado? O por lo menos, si comparamos la década de 1940, no me diga que usted no vivió para esa época, los que son jovencitos aquí, porque estoy hablando de historia. 1940, pues yo tampoco vivía. 1940, mire, vamos a hacer un ejercicio atrevido aquí en la clase. Si yo comparo la familia del 1940 en Puerto Rico, historia de Puerto Rico, y la comparo con la familia del 2024, ¿qué cambios? Rapidito, radicales. Dígame, Viti. ¿Qué cambio vamos a ver rapidito? Los valores, me encanta eso. Y dentro de esos valores, la disciplina. ¿Y otra cosa? Respeto. Vamos a poner una figura. Vamos a poner una figura aquí. Una profesión. Ponle y después Luis. Para la religión, como dirían, los domingos no se trabajaba, el domingo se guardaba. Eso es así. Luis. No tenemos que ir al león. Y basta con. Ni hablaba. Yo con mirar a mi mamá, a mi papá. O sea, bastaba. No, o sea, eso de hecho, chaqueta voladora, que se la. No. Bastaba con la mirada. Con la mirada. Sí, no. Y Semana Santa, eso era toda la semana. Prohibido, no había trabajo, inclusive hasta cogiendo. Porque había disciplina. Había respeto. Había temor. Definitivamente. Pero mire lo interesante. Vamos a coger. Eso hace. Vamos a coger el ejemplo de los maestros. Maestros de 1940 o esa década. Maestros 2024. Eso es con respecto a cosas así rapidito que podemos mencionar. Si yo le hablo de las estadísticas de la delincuencia juvenil, es increíble, pero no voy a aburrir en eso. Lo que quiero que vea, mi hermano, es un contraste. Si no hay verdades absolutas, si no hay un fundamento, mi hermano, se destruye toda institución social. No puede subsistir esa institución social si no hay un fundamento. Si no hay un gobierno que logre el respeto de los ciudadanos, se va desmoronando la disciplina, la paz, el respeto en la sociedad. Mire lo que continúa diciendo el Salmo 128.
Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. ¿Quiere decir eso que vamos a ser millonarios? No. Eso es lo que quiere decir, mi hermano, bien claro. Es que Dios nos va a dar la sabiduría, el discernimiento. ¿A través de qué? De la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener principios para tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque las decisiones las estamos tomando fundamentados en la palabra de Dios. ¿No ha fallado Dios alguna vez? ¿Fallará Dios en algún momento? No. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta. ¿Bien? Esas decisiones de la palabra, lo que estamos haciendo es nuestras emociones, y lo que yo quiero ahora y en el momento. Si no voy a la palabra, a ver si eso es lo que Dios quiere para mi vida, es lo que yo quiero hacer. Gracias. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, ahí no se está hablando solamente de la procreación. Se está hablando del comportamiento de esos hijos. Y al decir que va a ser como planta de olivo alrededor de la mesa, lo que implica es que mis hijos no me van a avergonzar, como dice el proverbio. Ajá, pero ¿qué estamos viviendo hoy en día? Me dijeron ahorita disciplina. Mire, yo voy a borrar todo esto y voy a dejar esa palabrita ahí para que, mire, resuene y que martille el Espíritu Santo en nuestra mente. Mire, disciplina es algo que ya se ha ido perdiendo aceleradamente en los hogares. Los niños. ¿Qué ha pasado con la chancleta? Habla la palabra de Dios de la chancleta. Ah, espérate. Figuradamente sí. ¿Qué nos dice la palabra del Señor con respecto a la varita? Escuche bien que esto está saliendo por las redes. Escuche bien lo que estoy diciendo. Esto no significa maltrato. No. ¿Estamos claros? Porque cada vez que hablamos de lo que dice la palabra de Dios con respecto a la corrección, resalta la palabra maltrato. Recuerden que escribió ahorita cultura ¿qué? ¿Ah? ¿Qué estamos tratando de hacer? No. Time out. Y el que no esté de acuerdo con esto, podemos hablar largamente de esto. Los psicólogos señalan, el niño no se porta bien, llévalo a una esquina, dale 5 minutos. Y después sí hemos tenido experiencia de mucho de eso, con 15 años trabajando con familia. El nene está 5 minutos y cuando viene de allá para acá, está peor. Y hay que ponerle 15 más. Oiga, ¿dónde está la disciplina que deben imponer los padres? Y ahora tenemos niños que son los que controlan a los padres. Usted no va a un supermercado donde el niño quiere algo y el papá le dice, no, lo voy a comprar. No te voy a dar el dulce porque vamos a cenar o vamos a almorzar. Y se le tira allí en medio del supermercado, le hace un show a los papás se avergüenzan y terminan dándole la paleta. ¿Qué es eso? Y usted ve que siempre va a haber uno que otro que en vez de alabar al papá porque lo cogió y se lo llevó al carro con amor, pero firme, y controló a su hijo, pues las personas no alaban ese tipo de conducta. Lo que alaban es la conducta de que los padres hagan lo que el hijo quiere hacer. A temprana edad, mi hermano. Pero se trata de coger las redes sociales y es más práctico que llaman al departamento de familia. Eso es así. Por lo tanto, si no hay disciplina, pueden haber hijos alrededor de la mesa como si fueran plantas de olivo. O lo que vamos a encontrar son muchos problemas sociales de delincuencia y de cárceles llenas en este país y lo que lamentablemente estamos viviendo en nuestra sociedad. Mire finalmente cómo termina este salmo. Tus hijos como planta alrededor de tu mesa, he aquí que así será bendecido el hombre que ¿qué? Ah, espérate, es que otra vez nos habla del hombre que teme a Jehová. ¿Y qué dice el versículo 1? Que para el hombre estar en el camino, lo primero que tiene que hacer es
que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová y lo conoce y tiene una relación con ese Dios todopoderoso es un hombre sabio. ¿Sabe por qué? Y cuando digo sabio, una mujer. ¿Sabe por qué sabio? Porque conoce los principios. Y no es que usted sea perfecto como papá o como mamá. Es que usted está aplicando el principio bíblico para la disciplina, para compartir con sus hijos, ¿verdad? Para amar a sus hijos. Usted lo está haciendo como dice la palabra del Señor. Y termina diciendo el Salmo, bendígate Jehová desde Sión. Y no pasemos eso por alto. El hombre que teme a Jehová edifica su hogar, pero también edifica la nación. Podemos tener naciones prósperas en la medida en que esa nación se someta a la voluntad del Señor. Y es lamentable cómo en nuestra sociedad solamente se habla de Dios cuando ocurren eventos como María o cuando ocurren eventos catastróficos o cuando una persona bien conocida está atravesando por una enfermedad terminal. Clamemos a Dios, vamos a orar. Pero ¿cómo tú puedes clamar a un Dios que tú no conoces? Fundamento, ¿cómo edificar el hogar cristiano? Mi hermano, vamos a entrar entonces en los minutos que me quedan en lo siguiente. La ley moral de la palabra de Dios. Cuando hablamos de ley moral, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Los mandamientos. ¿Está abolido la ley moral? No. Ok. Siguen vigentes. Vamos a ver los siguientes mandamientos. Mire, el establecimiento del hogar. Lo primero es que el hogar fue la primera institución establecida por Dios. ¿Dónde la estableció Dios? En el jardín del Edén. ¿Quién? Ajá. Adán. Eva. ¿Y quién más? Dios. ¿Tenían una buena relación con Dios? ¿Qué nos dice la palabra en los primeros 2 capítulos de Génesis? ¿Qué se comunicaban? Dios estaba allí todo el tiempo con ellos. Se comunicaban con su padre. Bien, vean lo que les estoy diciendo. ¿Por qué podemos decir que Adán y Eva eran felices en el huerto del Edén? Porque obedecían. Porque todo giraba en torno a Dios. Vivían una intimidad con Dios. Eran transparentes delante del Señor. Reconocían que era su creador, su hacedor. Pero su subsistencia dependía del Padre. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando miraron hacia el lado y entró en escena otro personaje. Te puedo decir, no puede ser el árbol de mango. Entró en juego, mire, nada más. ¿Qué pasó cuando se distrajeron? Usted conoce la palabra, pero lo traigo. Ok. Como el progreso del peregrino, se lo estoy trayendo. ¿Y qué pasó? Oyeron más la voz de este personaje y se olvidaron de su creador. Una separación. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros nos distraemos y dejamos de mirar al Señor? Se lo pongo de esta manera. ¿Qué pasa cuando usted pasa 5 horas, y perdón la redundancia, en Facebook y no puede pasar media hora leyendo la palabra de Dios? Oh, pastor, está dando cantazos hoy. ¿Pero qué pasa? ¿Usted sabe cuántas horas, estadística, usted sabe cuántas horas pasa un joven utilizando las redes y manejando sus equipos tecnológicos? Más de 9 horas diarias. ¿Y usted sabe lo que le ocurre a un joven cuando se le queda el celular en su casa? Le da una depresión tropical increíble. Entra en crisis. Una persona que trabaja en una agencia de gobierno entra en crisis. Lo viví en los últimos años en la universidad. Por eso es que hay muchos maestros que le tienen que decir a los hijos, a los estudiantes, usted ve esa cajita ahí. Cuando usted entra al salón de clase, todos los celulares ahí.
Porque si el enfoque va a ser algo externo como el teléfono, ¿qué pasa con la cátedra del profesor o qué pasa con la clase del maestro? Pasa a segundo plano. Pero ¿qué pasó con estas dos personas? Se desenfocaron, ¿verdad que sí? Sacaron su mirada del Señor. ¿Y qué ocurrió? Capítulo 3. Todo, cuando esto ocurre, tiene una consecuencia. Y la consecuencia fue la caída. Los 10 mandamientos, usted va a ver, cuando usted los analiza con cuidado, que hay por lo menos, mi hermano, hay 4 mandamientos de esos 10 que tienen que ver con la familia. Vamos a verlo rapidito, no tienen que buscarlo, pero si quiere buscar los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. El cuarto mandamiento, ¿qué dice? Acuérdate de tu creador, mire lo que dice, acuérdate de tu creador en el día de reposo. ¿Qué era el día de reposo? Descanso. Para el hebreo, ¿qué día de la semana? Sábado. Día de reposo. Pero realmente, ¿para qué era el día de reposo? Para descansar, para compartir en familia, para tener el culto familiar, ¿bien? Para adorar al Señor. ¿Bien? Iremos a eso después, Joby. Jorge decía hace un momentito, cuando comparábamos la generación del 40 a la generación del 2024, que una de las cosas que existían en Puerto Rico era un tiempo de cierre. ¿Ustedes recuerdan la ley de cierre? ¿Para qué existía eso? Para descansar. Pero no meramente para eso. Cuando usted profundiza en el creador de esa ley, usted va a encontrar que había principios bíblicos en el mismo proyecto de ley que creó esa ley. En otras palabras, acuérdate de tu creador en el día de reposo. Le pregunto, ¿estamos viviendo una crisis en los hogares donde vemos padres que prácticamente no comparten con sus hijos? ¿O que estamos delegando esa gran responsabilidad de educar, de socializar a nuestros hijos a recursos tecnológicos, a terceras y cuartas y quintas y sextas personas? Hermano, no pasamos tiempo de calidad en nuestra casa con nuestros hijos. Entonces no podemos tener un culto familiar si no lo hemos practicado nunca. Ahora los hijos, cada uno come en su cuarto, frente a su computadora. Y el matrimonio muchas veces está solo. ¿Qué está pasando? No estamos honrando al Señor. Y estoy hablando de cristianos. No estamos honrando al Señor. Miren lo que dice el mandamiento quinto. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa última parte es un mandamiento con promesa. Ahora yo le pregunto, yo leí por casualidad que dice ahí, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos contigo. No, ahí dice honra. Honra a tu padre y a tu madre. Eso está en crisis en este país. Eso está en crisis en el mundo entero. Lo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos como las últimas señales del fin. Se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres. Lo estamos viviendo en nuestros tiempos, mi hermano. Lo estamos viendo en todos estos problemas que tenemos en nuestra sociedad. Donde ya la figura del anciano es una figura de burla y no una figura de sabiduría, de respeto. Lamentablemente. Honra a tu padre y a tu madre. Implica, independientemente del comportamiento de ellos, una vez que Cristo llega a mi vida, Cristo pone el perdón en mí, hacia ellos, y restaura la relación. Mandamiento séptimo, no cometerás adulterio. Tiene que ver con la protección de ese núcleo familiar. Tiene que ver con la fidelidad que debe haber entre el matrimonio. Escuche bien lo que le voy a decir. El 53% de los matrimonios terminan en divorcio. Escuche ahora lo alarmante. Además de que esto es alarmante, más alarma todavía. En los primeros 5 años de matrimonio. Crisis en el hogar
¿Cómo edificar el hogar cristiano? Edificando el matrimonio. ¿Cómo edificar el hogar cristiano? Ayudando a las familias de nuestras iglesias. Porque muchas veces es lamentable también que abandonamos ese aspecto en muchas iglesias. No queremos ser así en nuestra iglesia. 10, no codiciarás la casa, ni la mujer, ni el buey de tu prójimo. La codicia. Vamos a traducirlo con un término bien que es sinónimo. Materialismo. ¿Existe competencia en nuestro país para eso? ¿Y qué pasa con el materialismo? Queremos tener más cosas y escuchamos por ahí, no, es que yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no pude tener. Ajá, de verdad, ¿y esa filosofía dónde la sacaste? ¿Será la mejor filosofía? Porque eso se comenzó a decir en las sociedades industrializadas en la década del 60. ¿Y qué fue la década del 60? Ese año del 60 al 70, principio de dolores. ¿Ok? Una rebeldía total. ¿Recuerdan los hippies? Hubo una rebeldía total de la juventud y tenían más. Y éramos más prósperos. Pero éramos más infelices. Y seguimos siendo más infelices. Hermanos, porque no podemos obviar lo que nos dice la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Y dejamos de venir a la iglesia. Y dejamos de congregarnos. Y dejamos de tener coinonía con los hermanos. Y dejamos de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos 14 horas en un trabajo. Y lo agravamos porque ambos padres están trabajando. Otra estadística. ¿Saben ustedes que en Puerto Rico más del 39% de los abuelos están criando a sus nietos? ¿Es esa responsabilidad de los abuelos? No. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los padres están trabajando. ¿Sí? Y no le hablo de los preescolares. Y no le hablo de otros familiares que cuidan a los hijos. Y usted me podrá decir, es que hay una necesidad económica. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. El cristiano que confía en el Señor hace lo que le corresponde y le deja al Señor todo lo demás. ¿Y hay que trabajar? Hay que trabajar. Pero ¿quién es el que suple? Y la Biblia dice, bien claro, que el Señor suple abrigo y sustento. Los caprichos los dejamos fuera. Ajá. Y entonces cuando usted analiza la sociedad en que estamos viviendo, tenemos una competencia brutal para tener cosas. Y cosas que después que las compramos, pierden realmente. ¿Bien? Porque no se usan. Perdemos la satisfacción porque queremos otra. Estamos viviendo, lamentablemente, una sociedad. Así la sociedad hebrea tenía bien claro la ley moral y tenía bien claro los 10 mandamientos. Hoy en día, mi hermano, tenemos la palabra del Señor y tenemos unos principios hermosos con respecto de cómo podemos edificar el hogar cristiano. Y termino con lo siguiente. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. ¿Quién me lo lee? Lucy y Zoraida, si me da tiempo, otro versículo. Lucy. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y demás, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermano, mire lo importante y lo relevante que son esos versículos. Usted podrá decir, pero eso trata de la familia. Escuche bien lo que te lo voy a decir ahora. Eso es parte del sermón de qué? Del monte. Capítulo 5, 6 y
7. Capítulos 5, 6 y 7. Es la plataforma de vida que Jesús establece para sus hijos. Esa es la plataforma. Ese es el fundamento. El mensaje más largo que Jesús dio en su corta vida. Pero el mensaje que más perdura, que debe perdurar en el corazón del creyente. Porque si usted quiere saber realmente quién es un cristiano, lea capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y termina diciendo Jesús, terminando ya su mensaje, de la manera que ustedes escucharon a mi hermana Lucy leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes han estado un tiempo escuchándome aquí. Yo le he dicho que la iglesia es luz y es sal. Yo le he dicho cómo orar. Yo le he dicho cómo ofrendar. Yo le he dicho qué agrada y qué no agrada a mi Padre. ¿Qué van a hacer ahora con esa verdad? Y cada vez que usted viene a la iglesia y escucha un sermón o una clase, la pregunta que nos debe hacer el Espíritu Santo y que nos hace el Espíritu Santo y que nos debemos hacer nosotros es: ¿qué yo voy a hacer con lo que yo aprendí hoy? Porque de nada vale llenarnos de conocimiento si no estamos dispuestos a poner en práctica ese conocimiento. Tenemos mucha gente con conocimiento, pero vacíos, no conocen a Jesús. Tenemos muchas iglesias llenas y las personas que están allí no se han arrepentido todavía. Y creemos que el Señor es una varita mágica que está ahí para resolvernos todos los asuntos que nosotros tenemos, o todos los caprichos, o todos los deseos. Y si no se resuelve, me busco otra iglesia a ver quién me la resuelven en la otra iglesia. No, Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta noche: tienes que vivir la vida como sabio, tienes que vivir la vida siguiendo esos principios que yo he establecido. ¿Es fácil? No, pero mire la promesa. Volvemos. Aquel que construye su casa sobre esos fundamentos, sobre esos principios, lo está construyendo sobre la roca, que la roca es Cristo. Que van a venir circunstancias, van a venir. Que van a venir enfermedades, van a venir. Esta tarde para mí ha sido bien difícil. Para el pastor Gil más todavía. Pero cuando usted deja las cosas en las manos del Señor, el Señor hace como Él quiere. Y muchas veces cuando Él hace como Él quiere nos duele. Porque no lo está haciendo como nosotros queremos que lo haga. Pero luego es de bendición lo que Dios hace en nuestra vida. Hermanos, Dios no es un Dios democrático. Dios es un Dios que ordena. Y sus hijos que lo aman siguen esas órdenes. El que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me sigue. ¿Nos ha prometido Dios una vida llena de felicidad? No, el Señor nos ha prometido que vamos a ser bienaventurados. Y el Salmo 128 dice que el Señor recompensa, inclusive aquí también, cuando Él quiere hacerlo. Muchas veces nos olvidamos de los héroes de la fe, del capítulo 11 de Hebreo. Y entonces nos quedamos en los primeros. Pero no vamos a los últimos versículos donde dice que unos fueron muertos a espada, aserrados, quemados, lapidados. Pero todos ellos son dignos de recordar. Mi hermano, no podemos edificar el hogar. No podemos tener hogares fuertes. ¿Y sabe lo que implica el no tener hogares fuertes como cristianos? Que no vamos a tener iglesias saludables e iglesias fuertes. No hay fórmulas. Lo que hay son principios. Y si usted quiere ser un buen padre, y si usted quiere ser un buen esposo, aplique la palabra de Dios a su vida.
No nos engañemos, porque un día nuestra fe va a ser probada y un día compareceremos delante del Señor. Mi hermano, no tengo tiempo para más. Vamos a orar y le dejamos la parte a nuestro hermano Hugo. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Porque aún siendo infieles, Señor, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor, por las familias aquí representadas. Señor, permite que podamos vivir la vida abundante, Señor, en ti, Señor. Que podamos compartir con los demás tu palabra. Y que los demás vean en cada uno de nosotros que somos personas que te amamos, que somos personas íntegras en lo que enseñamos, en lo que predicamos. Que podamos modelar estos principios en nuestro diario vivir. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Nuestro hermano Hugo.